y qué bueno que ya estamos listos para esta sesión, que es un manjar, ¿no? Eh, Nuestro Padre siempre prepara. Eh, Hace un rato me senté a la mesa con mi esposa y uno de nuestros hijos y la comida se preparó con mucho gozo, con mucho amor. Y cuando recibes un platillo así, pues te lo comes también con ese amor, ¿no? Y esta tarde vamos a hacer lo mismo para recibir lo que nuestro Padre nos tiene, eh, no solo en un sentido, sino en todo lo que cada uno van a aportar conforme sean guiados a hacerlo. Padre Santo, gracias por permitirnos estar juntos eh, en armonía, sabiendo que para cada uno de nosotros has preparado un platillo especial que va a ir a nuestro espíritu para vivificarnos y para nutrirnos y permitirnos arraigar más profundamente en ti, de forma que tu vida continúe operando en nosotros, transformándonos y manifestándose hacia el mundo que nos rodea, de forma que se cumpla la palabra de Jesús que dijo que somos luz de este mundo y sal de esta tierra. Y los ríos de agua viva que Él prometió que correrían del interior, del espíritu de cada persona que le cree, puedan fluir para sanar vidas y pueblos y naciones de acuerdo a tu voluntad. Gracias por cada uno de mis hermanos y por lo que hoy vas a hablarnos en boca de cada uno que te lo permita. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un asistente más. Bienvenido, Ezequiel. Qué bueno Hola, que te hola diste Cris, hola a tiempo de todos. estar con todos. Gracias, papá. Bien, vamos a iniciar retomando el tema que Abba nos introdujo a iniciar la semana pasada, y es la enorme verdad, asombrosa cual es y maravillosa cual es, de que la valorización que Dios ha hecho de cada uno de nosotros equivale a el valor que Jesús tiene para el Padre. Es una bomba eso. Eh, la persona que recibe esta verdad pues tiene que vivir un proceso muy intenso, muy profundo con Dios para no solamente recibir con humildad esa palabra, porque no hay otra manera de recibirla, sino para venir a creerla activamente. Si todo lo que Dios nos habla, inicialmente cuando Él te está hablando algo, ¿cómo sabes? Porque lo que estás escuchando se conecta contigo y lo puedes ver por primera vez, o lo puedes entender más claramente la segunda o la tercera o la cienava vez. Pero esa conexión es solamente una invitación. ¿Sí? El hecho de que tus ojos sean abiertos a algo que no conocías, solamente te invita a que tú recibas eso que te está siendo mostrado en fe. Y fe es el que tú le des crédito a Dios como cumplidor de lo que te está prometiendo. Esta verdad que, que empezamos a conocer, eh,
No importa si la semana pasada fue la primera vez que la escuchaste o ya has escuchado y aún has dado pasos de decir, acepto esta gracia, pero la estamos empezando a conocer vivencialmente. Y hoy vamos a hablar de cómo se vive este valor que Dios nos ha otorgado. En primer lugar, busquemos que todos estemos en el mismo canal, porque venimos de donde vengamos ahorita, ¿verdad? Es preciso que nos conectemos a el contexto dentro del cual vamos a platicar en esta sesión. Pues, como explicamos la semana pasada, todos nosotros vivimos en congruencia con el valor que consideramos que tenemos. Y hablamos la semana pasada de cómo algunos se creen mucho y algunos no se creen nada, pero todas esas valorizaciones son subjetivas porque nacen de valores movibles y de valores que no tienen un fundamento sólido. Y la realidad de todo ser humano es que nunca está seguro de lo que vale. Y por lo tanto se ubica el valor personal, la valoración personal se ubica en cosas, en logros, en influencias, etcétera, ¿no? Aún en vicios y mañas, lo que sea, para poder ser alguien. Bueno, cuando Jesús viene y Él habla de esta valoración divina, tenemos que prestarle mucha atención, porque lo que estás acostumbrado a oír de parte de todas las religiones, a través de la historia humana, es lo que no vales. ¿Sí? Es como hay quien vale más que tú, quien es más que tú, y por lo tanto le debes entonces de servir, y estamos en este encauce humano de ese trabajo por lograr ser alguien, por lograr ser reconocido, etc. Pero cuando viene Jesús, Él nos habla en otro nivel. Y Él, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, habla de la valoración que Dios ha hecho sobre tu vida, hablando de este ejemplo. Dice, un mercader encontró en un terreno una perla de gran precio, un tesoro. Y entonces valorizó ese tesoro, esa perla, y decidió que valía todo lo que él tenía. Y eso hizo. Tomó todo lo que él tenía, lo convirtió en dinero o oro, lo que haya sido, y fue y compró ese tesoro que había encontrado. Entonces, en muchos círculos se habla de esto como que Jesús es la perla de gran precio y nosotros debemos darlo todo por Él. Pero la realidad de los hechos es que Él vino a darlo todo por ti y por mí. ¿Sí? Y eso es un acto innegable, irrefutable e irreversible. Esa valoración está fijada y no hay manera de disolverla, no hay manera de que eso cambie. Y lo más poderoso de esa valoración es que no se hizo
cuando estábamos en nuestro mejor momento, sino que en Romanos el capítulo 5, el Espíritu Santo nos dice, cuando éramos enemigos de Dios, entonces Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Ahora, esto no pega, no impacta correctamente si no lo personalizas. Si no se vuelve algo que tiene que ver directamente contigo. Todo ser humano, y quiero en un momento vamos a hablar de cómo impacta a los dos sexos, pero todo ser humano vive carente de esta valoración. Y eso es un legado adámico, eso viene desde el primer ser humano, Adán y Eva, que habiendo tenido una existencia maravillosa, eligieron desecharla y se convirtieron en personajes cuya identidad fue declarada por Dios diciéndole, polvo eres, y al polvo retornarás. Y esa declaración es la base de esta identidad de polvo, le llamo yo. ¿Sí? Que ha sido heredada de generación en generación hasta llegar a nosotros y se sigue heredando a las nuevas generaciones. Entonces, debido a que hemos conocido esa condición, ahora al empezar a recibir la verdad que Jesús es, la verdad que Él vino a manifestarnos, pues nos corresponde elegir si recibo esta valoración que Dios me da. Y entonces no se basa en palabras, sino se basa en hechos. ¿Sí? Y empieza con declaraciones de parte de Dios que te dicen, con amor eterno te he amado. Por tanto, con misericordia te he atraído. Y luego te dice, por ejemplo, en Juan 3:16 te dice, de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que cuando tú creyeses en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y eso de tener vida eterna habla que tengas la vida de Dios, que vivas lo que Dios vive. Y hay una sola manera que eso ocurra, y es que tú seas transformado y participes de la naturaleza de Dios. Te doy un ejemplo rápido. Para vivir la vida de una hormiga, tendrías que volverte hormiga. ¿Sí? Porque si no participas de su naturaleza, ¿cómo vives su vida? ¿Te das cuenta? Jesús, para identificarse con nosotros, tomó la forma de hombre, se hizo siervo y vino a participar no de la corrupción humana, pero sí de la condición resultante, o sea, de la miseria, de todo lo que ocurre en la tierra con la raza humana. Pero no vino a conmiserarnos, sino que vino a redimirnos. Y ese pago que Él hizo con su propia vida establece la valoración que Dios hizo de tu vida. Segundo, no se quedó allí la cosa, sino que en la Escritura el Espíritu Santo nos dice, y si
que Jesús no solo vino a redimirnos, Gálatas 4:6 dice que vino a redimirnos con el fin de que recibamos la adopción de hijos. ¿Te das cuenta? La redención es solamente un paso necesario para el cumplimiento del propósito de Dios para que existamos, y es adoptarnos, hacernos sus hijos. Entonces, y luego dice, y si te adopta, si recibes la adopción, no solamente eres hijo, sino que también heredero de Dios con Cristo. Y ahí está el paquete completo, ¿te das cuenta? No solamente se te valorizó para que Jesús pagara con su vida por ti, sino para que tú vengas a ser hecho igual a Él, con todos los derechos y garantías que Él como primogénito tiene. Entonces, y estas cosas son actos de Dios, están hechos, ¿sí? Y está consumado, y en Efesios el capítulo 1, versos 13 y 14, dice que en el momento en que creíste a la palabra de la buena noticia del Evangelio que Dios te habló, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía que Dios te hace de que vas a poder participar y vas a tomar posesión de la herencia que te ha prometido, para alabanza de su gloria. Ahora, estos son hechos, actos de Dios que no pueden revertirse. Pero no es a la fuerza, ¿de acuerdo? De nuestro lado, la condición no es que cambies, no es que seas una mejor persona, no es que trabajes durísimo para ganarte la gloria, la condición no es nada de eso. La única condición es que le creas. Y que ese creer sea un creer activo, o sea, un creer que no es de palabra nada más, sino de hecho y en verdad. Un creer que es congruente en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus palabras, en tus acciones, porque le has dado crédito a Dios. Y por lo tanto, tu fundamento, tu punto de partida para verte, valorarte o valorizarte, para tratarte, tu punto de partida son las obras que Dios ya hizo, las promesas que Dios te ha hecho, y desde allí trabajas. Y nunca más retrocedes a verte en otra luz o en tinieblas, o en el engaño, o en el estado anterior, como quieras llamarle, porque le estás creyendo a Dios. Y es aquí donde llegamos a este punto importantísimo. ¿Cómo se vive el ser valorado por Dios igual a Jesús? Pues hablemos de etapas, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿cómo se vive? La respuesta final es: se vive como Jesús vive, su propio valor. ¿Me entiendes? Esa es la respuesta clara y directa.
¿Cómo se ve Jesús a sí mismo? Se ve perfectamente amado, se sabe en la confianza de su papá y puede decirle a Dios. Juan capítulo 17, verso 10 dice: Padre, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Juan capítulo 13 dice que Jesús se ve seguro y se ve provisto. Dice, sabiendo que había salido del Padre y al Padre iba, y que el Padre puso todas las cosas en sus manos. ¿Sí? Entonces Jesús vive esta valoración que el Padre le ha dado plenamente. Él no tiene traumas, obstáculos, trabas de ninguna índole que le impidan disfrutar y relacionarse con el Padre en la plenitud de esa valoración que su Padre le da. Tú y yo somos invitados a la transformación que nos va a llevar a vivir esta valoración plenamente también. Pero necesariamente tenemos que ser transformados. Y entonces por eso hablemos de etapas. ¿Sí? En Jesús puedo ver a lo que soy llamado. Y eso es promesa. ¿Sí? No es, mira, si te esfuerzas y le echas muchas ganas, a lo mejor llegas a para acá o al 10%. Y muchos nos hemos conformado, ¿no? Y decimos, ya estoy mucho mejor que antes, ya no me siento como antes, ya estoy mejor. Pero ese no es el llamamiento. Si ya no me siento pulga, ahora ya me siento cucaracha, ¿no? Pues no, eso no es el llamamiento. El llamamiento es Jesús. Entonces, etapas de transformación, pero todas destinadas a que te conozcas en el amor del Padre, en la gracia del Padre, en la paciencia del Padre, en la bendición del Padre, en el poder del Padre, en la riqueza del Padre, en la verdad del Padre, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se camina esto? Se camina en fe. Para permitir la transformación que te lleva de cómo te hayas visto. Y el asunto es que todos los que venimos a Dios y entramos a la luz, se pone de manifiesto a nuestros propios ojos todos nuestros errores y toda nuestra corrupción que trajimos y todo, y pues nos vemos como nunca nos habíamos visto, negativamente, ¿sí? Pero fe no te deja allí. Mira, el hijo pródigo, todos conocen la historia, ¿no? El joven que se rebela, exige su herencia, el padre se la da, se va, la despilfarra y queda en la miseria hasta que llega a estar alimentando cerdos y tiene tanta hambre que anhela comerse el desperdicio que le dan a los cerdos. Y se le prende el foco y dice, ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi padre aún el más inferior de los empleados tiene abundancia de comida. Y hace un plan y dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a ir con mi papá, le voy a decir, yo sé que ya no tengo derecho a ser tu hijo, pero tengo hambre y nada más lo que quiero es que me des trabajo para que yo pueda por lo menos comer. Él no sabía que todos los días su papá salía a ver el camino que conducía a la casa.
esperando el retorno de su hijo. Y el día que él venía caminando, ahí estaba el papá otra vez, como lo había hecho todos los días, esperando su regreso. Y cuando le vio venir, el padre corre hacia su hijo, lo abraza y él empieza: papá, estoy muy avergonzado, quiero decirte que ya no merezco. Y el papá le dice: shh, shh, shh. Tú eres mi hijo amado. Que te habías perdido y has sido hallado y te tuvimos por muerto, pero has resucitado. ¿Sí? Aquí estás. Eso es lo que cuenta para mí. No lo que hayas hecho mal, sino quién eres tú para mí. Esa es la primera etapa. Esa es la primera etapa en tu transformación para poder vivir la valoración que Dios ha hecho de ti. No, ni te preocupes de las que siguen, esas van a ser más fáciles. Pero muchos de nosotros seguimos atorados viéndonos al revés de lo que nuestro Padre ha declarado, porque no hemos caminado este pedacito, ¿sí? Aquí adentro. Si tú todavía puedes verte siendo otra cosa que lo que el Padre habla de ti, entonces no has caminado ese tramo en tu corazón, porque ahí se camina, ¿te das cuenta? No es aquí en la cabeza, es en tu espíritu. Y la prueba de eso ocurre cuando fuentes externas, que incluyen memorias, actitudes de personas, etc., provocan que te vuelvas a identificar con tus fracasos y con tu pasado y con qué sé yo, en lugar de que permanezcas en el amor del Padre. Y vamos a hablar de este hijo pródigo. Había hecho muchas cosas mal. Había regado la sopa terriblemente. Pero en esta etapa lo hizo muy bien, ¿sí? Lo que hizo fue excelente. Él ya se había revelado a su padre anteriormente. Él mandó a volar a su papá anteriormente con arrogancia, con necedad. Le exigió irrespetuosamente que le diera su parte de la herencia antes que su padre muriera. O sea, un rebelde sin causa, un necio, que solamente fue a demostrar su ignorancia y su necedad en despilfarrar toda esa fortuna que le fue dada y en quedarse en la calle. Y viene en un estado terrible. Pero qué asombroso es este padre. Este no es un padre humano. ¿Sí? En la lógica de ningún padre humano cabe lo que hace este papá. Pero para Dios esto es completamente lógico. En nuestros corazones surgen tantas cosas que se oponen a que recibamos esa bienvenida, ese amor
que nos perdona, que nos recibe como venimos. Y el Padre nos dice, y Jesús nos dice, con el Padre, todo eso que tú hiciste, todo eso en lo que te involucraste, todo eso en lo que te metiste, todo eso que te está ahora avergonzando, está pagado. Está pagado. Jesús frente a ti diciéndote, ¿no aceptas lo que hice por ti? ¿No me recibes como pago por todas tus faltas? El hijo pródigo hace eso. El hijo pródigo recibe gracia. Recibe amor, recibe perdón, recibe esa bienvenida del corazón de su padre y recibe la declaración, eres mi hijo. Esa etapa, ese quiero llamarle etapa porque en realidad es un proceso, no es, mira, haz una decisión ahorita, haz una oración y se acabó. Haz una decisión de entrar, pero entiende que esto tiene que operar adentro de ti, limpiando, sacando todo engaño que se opone a este amor del Padre por ti. Muchísimos de nosotros no estamos viviendo todavía ese abrazo, porque retrocedemos al estado de indignidad, de culpabilidad, de aceptarnos fuera del valor o la valoración que el Padre ha hecho de nosotros. Y es tan importante para tu vida que des ese paso. ¿Qué hizo ese muchacho? Dejarse abrazar. Dejarse besar por su papá. Dejar su vergüenza, su culpa, todo eso para recibir a su Padre, el amor de su Padre, el corazón de su Padre. Mira, él nunca había recibido así a su papá. Estuvo en la casa del Padre. Nunca recibió el corazón del amor de su Padre cuando estuvo en su casa. Por eso se fue. En rebeldía, en orgullo, en altanería, en todas esas cosas. Y ahora regresa sin derechos desde su punto de vista. Sin reclamos. Pero ahora regresa a lo bueno. ¿Sí? Lo bueno es conocer el corazón de tu Padre. Conocerte en su corazón. Permitirle a Él abrir su corazón hacia ti. Y que te conozcas allí, que te veas allí. Y que le permitas a Él erradicar todo lo que se opone a la verdad de su corazón para contigo.
Porque mientras en ti o en mí habiten cosas que son contrarias a la valoración que Él ha hecho de ti, habrá una división entre Él y tú. El hermano mayor de este chico tampoco conocía el corazón de su padre. Y se veía como víctima del padre cuando llega del trabajo, le avisan que pues regresó tu hermano y tu papá está tan feliz que ha hecho la fiesta, ha mandado que se haga la fiesta más grande que jamás hemos hecho. Lejos de entrar al gozo del padre, el hermano mayor se llena de celos, de envidia y de ira. Lo mismo que hizo el padre por el pródigo, lo hace por el otro. Sale a buscar a su hijo. Y le quiere amar de la misma manera y quiere que el hijo disfrute con el padre el regreso de su hermano. Pero en ese corazón, allí no hay amor. Hay reclamos. Y entre nosotros nos podemos encontrar en cualquiera de los dos lugares, ¿sí? O sintiéndonos indignos de ser hijos, o sintiéndonos víctimas de la injusticia de un padre que no nos comprende, como era el caso de este hermano mayor, porque le dice a su padre: toda mi vida te he servido. Y ahí está la clave. Y ni un chivo me das para que yo haga barbacoa con mis amigos y me la coma. ¡Qué acusación tan terrible! Y a este, no a mi hermano, a este que te desafió, que despilfarró, que avergonzó tu nombre, tiene el descaro de regresar y lo recibes como si fuera un héroe. Y dice Jesús en su relato: y se enojó y no quiso entrar. Y el padre le dijo: hijo, todo lo mío es tuyo. Pero este tu hermano ha regresado a mí. Me llena de gozo porque estaba perdido y ha sido hallado. Lo tuvimos por muerto y aquí está otra vez. Ven, disfruta mi corazón. Y eso es un tema enorme porque muchas veces en cómo nos tratamos unos a otros, cómo tratamos a las personas en nuestra vida, los casados a nuestras esposas, a nuestros hijos, los solteros a las personas que nos rodean. Si no está ligado a el corazón de nuestro Padre para ellos, nos vamos a encontrar en el mismo lugar que este hermano mayor, lleno de justicia propia, de arrogancia, de juicio sobre los demás, de crítica, de envidia, de celos, de ira, de contiendas, etcétera, 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 diciendo no se vale. En lugar de entrar al gozo de papá.
Así que ahí tienes en esta historia algo tan importante. Dejemos al hermano mayor con su problema. Si tú te has encontrado allí, pues escucha a Dios invitarte a su celebración por ti. ¿Te das cuenta? El que no entra a esta celebración del Padre no se sabe valorado como lo es. No se entiende amado como lo es. No se sabe perdonado. El hijo pródigo pudo entrar a la fiesta, pero primero tuvo que aceptar el abrazo, la recepción de su padre y dejar que allí quedara su culpa, allí quedara su indignidad, allí quedara su rebelión, allí quedara su necedad, allí quedara todo eso. Porque lo que siguió de eso, solo para que tengas idea, no vamos a hablar de eso ya más, solamente quiero que tengas la perspectiva, ¿no? Aunque te sepas la historia, la estamos viendo en un contexto muy, muy importante en esta noche. Lo que siguió de ese momento tan importante es la libertad de participar de la limpieza. El padre le dijo a sus siervos, me lo bañan, me lo visten, me lo calzan y le ponen un anillo en su mano que le diga a todo mundo que él sigue siendo mi hijo. Y lo meten a mi fiesta, porque yo voy a celebrar a mi hijo. Ahora, en ninguna cabeza humana cabe que celebres a un rebelde, a un necio. Pero aquí está la cosa, mis amados hermanos. Cuando este muchacho aceptó recibir a su padre, en el corazón del padre ese muchacho dejó de ser el rebelde, dejó de ser el necio. ¿Te das cuenta? Dejó de ser, porque el perdón hace eso. Le pone un fin a tus ofensas, a tus fracasos. Y entró a algo muy diferente, entró a la misericordia, entró a la gracia. Eso es la parte donde es bañado y vestido y calzado y honrado con el anillo de hijo. En esto todos estamos en el mismo terreno. Ninguno de nosotros ha venido porque hemos sido buenos, porque no hemos fallado, porque merecemos. Y es por eso que en su sabiduría nuestro Padre dice, por gracia eres salvo, por gracia. Pero ¿qué si no he recibido esa gracia? ¿Qué si yo sigo atorado en verme diferente a como me ve el Padre? Pues puedo estar allí hablando de Dios, oyendo cosas, pero aquí adentro todavía me veo contrario a cómo el Padre me ve. No valgo lo que Él dice que valgo para mí. Y eso equivale a continuar en necedad, a continuar en rebelión, a continuar siendo obstinado, en lugar de ser humilde. ¿Sabes qué es ser humilde? Es permitirle a Dios tener la razón. Así que esto es algo que ninguno podemos tomar a la ligera. Tiene
consecuencias enormes. El asegurar que vives este momento con Dios, que le permites amarte así, para que ya no haya en ti manera de regresar a verte de otra manera, en otra perspectiva, excepto en la manera en que el Padre te ve y en la manera en que el Padre decreta quién tú eres para Él. Quiero invitarles a comentar sobre lo que hoy estamos platicando. ¿Quién quiere iniciar? Cuéntanos qué te habla el Espíritu Santo, qué te está diciendo. Ezequiel, adelante. Bueno, pues me está, como dices, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué me está diciendo papá? Me está diciendo que el recibir su amor, pues, es en fe y es en el mismo momento y para la eternidad. Pero también me dice que es vivirlo, vivenciarlo, perdón. Es decirlo, vivir día con día. Y estaba pensando en mi vida ya como adoptado, como hijo de papá. Pues sí, es así en el sentido de que para sentirme amado por mi padre, pues tiene que suceder. ¿Sí me explico? Y hay muchos ejemplos, y ese suceder es vivirlo. Y estoy seguro que cada uno de nosotros, pues, así ha sido su vida como hijos de papá ya, y podemos tener muchos ejemplos. Pero yo quisiera insistir en lo último que me ha pasado, un ejemplo donde yo le permití amarme, y hasta hoy, hace 5 minutos, todavía no me daba la respuesta, papá, de por qué en otra situación tenía temor yo. Pero bueno, voy a tratar de hacerme entender o de explicarles. El primer ejemplo es el que ya mucho he mencionado, de mi accidente de la rodilla, ¿verdad? Justo en el momento que mi rodilla se dislocó y salió, y sentí el jalón de todos mis músculos, tendones, ligamentos, justo cuando caí y me la acomodé yo, en ese momento papá me amó y me dijo que iba a estar bien. Y han pasado 8 semanas y lo he vivido con él, he estado en fe, y así ha sido. He ido con paciencia, progresando y sanando, que ahí también entran otras cuestiones que Dios me está mostrando, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, su paciencia, y también el sanar muchas cosas. Y ese es el caso que les decía, donde ahorita pues lo estoy viviendo y le estoy permitiendo, porque al final de cuentas es uno el que le permite a papá que nos ame, en este ejemplo que les doy de mi rodilla. El otro ejemplo donde ahorita papá me muestra que no le he permitido yo que me ame es en la situación laboral. Desde que regresamos de Puebla, yo llegué con una propuesta de trabajo que es de ventas, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues uno siempre piensa ventas, híjole, si vendo, no vendo, si hay mercado para esto, pero bueno, son cuestiones humanas, son cuestiones no hijo de Dios, porque pues ahí está el temor. El caso es de que entre tantas situaciones, pues no había podido salir a ofrecer este producto por falta de dinero, digamos, ni para gasolina, ni situaciones así. Y hace unos días papá me dijo cómo hacerle, ¿verdad? Y me dijo cómo tener el dinero para poder salir a vender. El caso es de que yo, este ejemplo que estoy hablando, no le he permitido a papá amarme en esta situación, porque cada vez que digo, hoy voy a salir y voy a ir a la zona industrial, voy a ir acá,
me invade el temor de si me van a aceptar, si voy a vender o si no me rechazan, todo eso. Pero hoy, hace 5 o 10 minutos, me doy cuenta que papá me dice, ¿y cómo quieres que te muestre mi amor en esta situación si no lo has hecho? En tu cabeza nada más está lo que es el temor. No me permites amarte, llevarte a donde puedas vender o no. Entonces son ejemplos donde pienso yo que es el paso de fe que debemos de hacer nosotros, ¿no? Permitirle a papá que nos ame en una situación definida, ¿no? Es decir, yo le permití amarme en mi lesión, ahí está, él cumpliendo, ¿verdad? Sanando, fortaleciéndome cada día, y nunca, es lo que me sorprende, nunca tuve duda que iba a sanar de mi pierna, y ahorita, porque yo se lo permití, ¿verdad? Amarme en esa situación. Y ahorita me doy cuenta, o papá me dice, pues no me has permitido amarte en tu situación laboral. Ese es el comentario que quería compartirles. Gracias, Ezequiel. Creo que esto que nos comentas ilustra por qué esta es una etapa, ¿no? Se trata de toda nuestra existencia, de todo nuestro ser, y de no permitirnos el operar fuera de esta valoración tan importante, tan enorme. Mira, en la escala de valores, vamos a llamarle, Dios nos habla de sus criaturas, entre ellas los ángeles, ¿sí? Y habla de los ángeles como seres muy especiales, ¿no? No entremos en descripciones, sencillamente son seres muy especiales. Pero la valoración que hay sobre ellos no se compara a lo que Abba ha comprometido y ha dado por ti. En otras palabras, ¿quién tú eres para Él? Todos, sin excepción, de una o de otra manera, estamos en el lugar de este hijo pródigo. ¿Sí? Y tenemos que estar dispuestos a aprender a ser amados. Y es en cada área, y es lo que Ezequiel nos comparte. En esta área sí le permito a Dios que me ame, me sustente, y Él se comprueba porque puedo enfrentar toda esta situación en la capacidad que Él me está dando, pero en esta otra área no. Y lo hermoso, Ezequiel, es que estás escuchándole. Sí, que tu corazón está sensible y Él te está hablando esta noche, a ti en particular, porque a lo mejor hay alguien más en el grupo que ve este video después que, yo también respecto a mi trabajo, ¿no? Pero a lo mejor no, a lo mejor tú eres el único y en tu caso Él te está diciendo, permíteme abarcar todo lo que tú eres, amarte en todo lo que tú eres, en todo lo que tú representas. No me segmentes como estaba pensando el hijo pródigo, nada más dame chamba para que yo pueda comer y no te molesto, ¿no? Ya no te molesto. ¿Qué te pasa? En mi corazón tú eres mi hijo. Gracias, Ezequiel. ¿Quién más quiere comentar? Samuel, por favor. Buenas noches. Como les dije al principio de la reunión, yo sigo muy de cerca todos los ágapes, tanto los ágapes
de 24/7 como iTransform, y no solo los sigo, sino que los comparto. Hace un tiempo, platicando con Cristóbal, a través del correo yo le decía que yo sentía que mi vida había fracasado. Me veía como una persona fracasada. Quizás veía mi condición actual, veía, no sé, tantas cosas que habían pasado en mi vida. Y de verdad el enemigo me había engañado en ese sentido. Estaba yo mirando las cosas desde la perspectiva del enemigo de nuestras almas, ¿no? Para los que no saben, alguna ocasión yo estuve por muchos años en el ministerio. Casi termino con mi familia, casi disuelvo mi familia. Mis hijos crecieron, ellos decidieron no seguir los caminos de Dios debido al problema en el que estábamos sumergidos mi esposa y yo. Pero Dios tuvo misericordia y comenzó a restaurar nuestras vidas, a hacerlas de nuevo. Por allá llegamos a rebotar con Cristóbal en Villahermosa, en aquel tiempo cuando Cristóbal estaba por allá. Y Dios siguió trabajando en nuestros corazones. Pero ya estando aquí en la Ciudad de México, de verdad yo me veía rodeado de gente, de algunos jóvenes que pues yo los conocí de niños, ¿verdad? Sobrinos, que ellos han tenido una vida aparentemente exitosa en el campo laboral y además tal parecía que aún en el campo familiar. Lo cual para mí era así como una afrenta. No sé si ustedes me logre dar a entender, pero para mí esto era así como una situación en la que yo me sentía exhibido por Dios, como si Dios estuviera diciendo: miren, este hombre Samuel es el ejemplo de las cosas que no se deben hacer. Así más o menos me sentía yo, ¿no? Era lo que el enemigo quería que yo pensara, con un valor en el cual de verdad yo quería regresar a casa del Padre y decirle: pues no me trates como uno de tus hijos, simplemente como un jornalero, ¿no? Exactamente así. Pero de un tiempo para acá, Dios empezó a trabajar en esa parte del valor en mi corazón. Incluso han pasado sucesos fuertes en mi vida en este último tiempo. Le he comentado a Cristóbal y les quiero comentar a ustedes. Hace más o menos un mes y medio a mi hijo mayor lo acuchillaron aquí cerca de la casa por quererlo asaltar. Dios mi papá, ¿verdad? En su misericordia permitió que ninguna de esas cuchilladas que le dieron tocara signos vitales, ni arterias, ni músculos siquiera. Entonces, gracias a Dios, mi hijo está en plena rehabilitación, está ya integrado a sus labores, a su escuela, a su trabajo. Está bien, gracias a Dios. En realidad, Dios solamente permitió eso para que viéramos su gloria, para que viéramos cuánto nos guarda y nos protege y cuánto me ama, cuánto nos ama a mí y a mi familia. Pero lo que en este tiempo y en estos días está sucediendo algo bien glorioso. A uno de mis sobrinos, que es un tipo muy exitoso en su trabajo, recientemente se casó, tiene una esposa hermosísima que también ella es muy exitosa en su trabajo.
en realidad los ve uno y son el ejemplo de los jóvenes actuales, ¿no? De los jóvenes que tienen puestos laborales altos, con altos salarios, con todas las cosas, ¿no? Recientemente, igual para la luna de miel se fueron a pasear por toda Europa y cosas así de ese tipo. Entonces, comparado eso con la vida que yo llevo, entonces llega el enemigo y como te quiere decir, pues mira, tú eres hijo de Dios, ahora háblales de Cristo, ¿no? Y diles que se porten bien porque a lo mejor para que Dios los bendiga, ¿no? Entonces, como que es un contrasentido, ¿no? Casi que quieres decir que para que los bendiga como a mí me bendice, así como yo estoy, ¿no? Pues mejor creo que ellos están más bendecidos, ¿no? Pero ese es un engaño del enemigo que a veces nosotros creemos, donde no le estamos dando crédito a Dios, no estamos entendiendo el amor que Él nos tiene y el cuidado que Él nos tiene. Nuestra vista está a veces puesta en las cosas de este mundo y por esa razón es que depreciamos el valor que nosotros tenemos y el valor que papá nos ha asignado. Pero en este tiempo ese sobrino que yo le comento a ustedes entraron en una etapa de infidelidad donde su matrimonio está casi por disolverse. Están entrando en una situación bien difícil. ¿Y a quién creen ustedes que Dios llamó para estarles hablando? A ellos. Pues sí, Dios abrió todas las cosas para que mi esposa y yo, que somos un matrimonio que Dios sacó de esa situación, bien librados y bendecidos y juntos y felices y gozosos, ahora podemos nosotros ir y ministrar y compartir el amor de papá a este matrimonio, a estos jóvenes. Y sabe, Dios se ha encargado de estar honrando nuestras vidas y mostrando el valor que Él nos asigna con ellos. Eso tal vez para ustedes a lo mejor digan, bueno, qué buen testimonio y lo que tú quieras, pero en mi corazón Dios está sanando muchas cosas, trayendo una victoria. Y yo recuerdo las palabras que me escribió Cristóbal y me dijo, Dios nunca te va a sacar en derrota de algún lado. Dios siempre te va a sacar en victoria. Dios siempre va a honrar su nombre y no tienes por qué sentirte derrotado ni mucho menos, ¿no? Entonces, Dios está haciendo la obra, estamos compartiéndoles. Es algo bien hermoso porque pues la verdad es que todas estas cosas que hemos escuchado ahora son y que no solo las escuchamos sino que de verdad las creemos y las estamos viviendo. Entonces esa es la autoridad que tenemos, que Dios nos da para poderlas compartir a otras personas, porque las estamos viviendo y las estamos comprobando y eso nos bendice mucho. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles, hermanos. Gracias, Samuel. Qué importante observar en este testimonio de Dios en la vida de Samuel el mismo carácter, ¿no? Es la misma persona de la que habló Jesús con aquel hijo pródigo. Y por eso hoy a mí me queda este énfasis muy grande, hay que vivir esta etapa, ¿sí? De dejarnos amar, de entregarnos, de decir, está bien, Padre, si tú te gozas en recibirme y quieres glorificarme juntamente contigo, no estás glorificando lo que yo hice mal. ¿Te das cuenta? No estás aplaudiendo mis fracasos, ni diciendo, no hagas caso. No, estás demostrando quién eres tú. Y me invitas a que yo me una a ti
para que lo que tú eres, yo lo manifieste. Y yo veo eso en este testimonio, Samuel, ¿no? Lo que has recibido, lo que te has atrevido a permitirle a Dios hacer en ti, aunque todas estas críticas pudieran estar ahí por cuántos años. Pero llega el momento en que Abba te dice, ahora deja que se manifieste ese tesoro que yo he puesto en ti y que no se mide en dinero y no se mide en esto y no se mide en coches y no se mide, te das cuenta, este tesoro divino es lo que está en tu vida. Ahora deja que fluya. Déjame mostrarles, no para que tú presumas, sino para que tú bendigas, para que tú vivas con otros lo que yo he vivido contigo. Qué maravilloso. Gracias, Samuel. ¿Alguien más quiere participar esta noche? Bien, pues vamos a llevarnos cada uno la invitación de nuestro Padre. Hay una porción que dice que el que levanta tu cabeza es el Señor. Y lo que quiere decir ahí es no busques el reconocimiento de los demás por tus propios esfuerzos, por tus manipulaciones, por ningún medio, sino que hazle caso a tu Padre y deja que Él te lleve al punto donde Él te limpie, Él te vista, Él te calce, Él te glorifique, ¿sí? Y cuando Él no lo ha hecho en tu concepto, cuando todavía no te das cuenta de ello en ti mismo, entonces no te ocupes de estar reclamando eso, mucho menos de estar dudando su corazón. Porque esas son las voces del engaño, ¿no? Es que esto, es que no mereces, es que todos los engaños. Tienes que vivir las consecuencias de tus errores, que lo vemos como vergüenza y fracaso y demás. Sino que ocúpate de recibirle. Es como lo que Dios le ha dicho a Ezequiel esta noche, ¿no? En tu vida laboral no me estás dejando amarte. Qué diferente es eso a no sirvo para esto, o estar enojado con Dios, ¿no? Pues no me bendices, no me prosperas. Para poder decir, Padre, aquí estoy. Lo que este corazón todavía no sabe de ti, date a conocer. A mi corazón. Porque de eso se trata, que tú le conozcas. Eso dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que tú le conozcas en toda tu existencia y le permitas amarte de manera absoluta. Creo que se fue Cristóbal. ¿Ya no me ven? Ya te vemos. Ya me ven. A veces este internet juega con nosotros un poquito, pero ya estamos aquí. Vamos a dar gracias. Padre Santo, nos has valorado con todo lo que tú tienes y lo que eres. Y eso es tan grande, tan impactante que requiere de tu ayuda, requiere de tu intervención para que podamos verlo y creerlo. Y requiere de que nos transformes para que podamos vivirlo. Gracias porque precisamente
A eso te has comprometido, a hacernos conformes a la imagen de Jesús. Y en esta sesión hemos podido escuchar tu voz y el testimonio de tus obras que hacen evidente tu verdad. Gracias por cada uno de mis hermanos, sus familias, los que ellos representan y las personas con quienes tú quieres mostrar el amor que tienes para cada uno de tus hijos, la aceptación y la valoración que les has dado a cada uno. Continúa tu trabajo en nosotros, de acuerdo a tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Deja que tu corazón sea tratado por el Padre para que el valor que haya en ti esté igualito a lo que está en el corazón de Dios para ti. Bendiciones, mis hermanos.